Sí, ya sé, fue un susto patético, pero bueno, no se puede esperar mucho de alguien que usa Texaloud. Hola, mis estimados, soy el detective Ion. Sean bienvenidos. Este es mi video de presentación. La idea para crear este canal surgió mientras exploraba la internet y me pareció interesante el tema y la oportunidad que podría sacar de este. Para que se hagan una idea, esta fue la charla que tuve con un amigo cuando le comenté el tema. Creo que ya sé de qué será el canal. ¿Sabes de esos videos de crímenes y así? Pues voy a hacer esos videos, pero con casos ficticios y puede que cuele alguno real. También hablaré de noticias interesantes de vez en cuando. Habrá casos que comentaré de foros como crimetruecrime.com o noticias recientes, pero en general trataré de dar casos ficticios, a ver si me da la imaginación para mantener este canal. Tal vez dure una semana. Bueno, como pudieron observar de esa charla tan motivadora, la temática del canal girará en torno al misterio y la ficción. Si soy honesto, este no es mi primer canal, y mucho menos el contenido que más aprecio, pero debo admitir que incluso a mí me genera algo de interés, y si puedo aprender cosas nuevas a su vez que lo hago, mejor. Dicho de qué tratar el canal, supongo que puedo hablar un poco de mi personaje. Soy el detective Ion, una falla dimensional aparentemente, sin recuerdos, sin memoria, sin conocimientos de quién fui o quién seré. Aún así, tengo la noción de saber que soy un youtuber, la forma de existencia más básica y vaga que existe, en comparación a trabajos reales como la albañilería o algún tipo de ingeniería, pero en fin, mi propósito es entretenerlos con mis tonterías, de paso que aprendan de una forma dinámica y divertida si es posible. ¿Qué aprenderán? Pues no sé, algo supongo. Para que tengan un adelanto de cómo serán mis videos. El 4 de diciembre de 1986 en Chapinero, Bogotá, aunque algunos recuentos populares lo asocian al 6 de diciembre, Campo Elías Delgado, un excombatiente de Vietnam y profesor de inglés, llevó a cabo uno de los episodios más violentos en la historia reciente de Colombia. Esta persona con historial de traumas y dificultades sociales, el día del ataque, Delgado inició una cadena de homicidios que culminó en el restaurante Pozzetto, en el norte de Bogotá. Desvivió primero a su madre en su apartamento, luego a varias personas conocidas, incluyendo una alumna y su familia. Finalmente se dirigió al restaurante Pozzetto, donde abrió fuego contra comensales y empleados. El saldo total superó las 20 víctimas fatales, convirtiéndose en una de las masacres más impactantes del país. Luego de estos actos terribles, Campo Elías Delgado acabó con todo, dejando una marca inolvidable en el país, obviamente no para bien. Unos años después, Mario Mendoza sacaría una novela titulada Satanás, basada en los hechos anteriores, y más adelante sacarían una miniserie llamada Estado de Fuga 1986, la cual consta del género drama y thriller psicológico, que se estrenó el 4 de diciembre de 2025 en Netflix. Si hay algo que aprender de este caso, es que la psicología humana es más frágil de lo que aparenta en un principio. Por más que queramos ser de acero, somos de carne y huesos, y es mejor hablar con profesionales o seres queridos para tratar de mitigar todo aquel peso que se carga, sin más que decir aparte de que este obviamente es un caso real. Espero que disfruten el resto del día. Se me cuidan, mis estimados.